Muy bien. Un nuevo aspecto dentro de la termodinámica que es muy importante tiene que ver con la ley de Hess. Hay básicamente dos principios con el que uno resuelve la mayoría de las circunstancias de esta parte de la termodinámica. El principio o la ley de Lavoisier-Laplace, en donde nos decía de que el calor entregado o absorbido en un proceso químico, ¿sí?, tiene la misma magnitud en el proceso inverso, nada más que se le cambia el signo, ¿sí? O sea, si yo tengo una reacción exotérmica, ¿sí?, si yo invierto, la reacción va a ser endotérmica. ¿Mm? Pero en la magnitud de la cantidad de calor es la misma, nada más que en un sentido viene, en el otro sentido va hacia el sistema. Entonces, eso es importante porque me permite manejar las reacciones químicas casi como si fueran una ecuación matemática. Y el otro principio importante es la ley de Hess, porque nos va a permitir comenzar a operar también para obtener calores de reacción, entalpías de reacción, trabajando con valores parciales o con otras reacciones. Cuando vimos calorímetros y con ellos la capacidad calorífica, decíamos que ese era la metodología experimental para poder determinar un calor de reacción, ¿sí? Pero muchas veces van a existir productos de una reacción que no los tengo, no los dispongo, o son de difícil síntesis, o van a existir toda una serie de reacciones por las cuales no puedo determinarle experimentalmente el calor. Por ejemplo, una situación que le enfrentamos a diario, gente que investigamos en el campo, es cuánto la energía puesta en juego, por ejemplo, cuando un fármaco llega a la célula, al receptor biológico que tiene que llegar, ¿sí? Porque muchas veces su potencia farmacológica es directamente proporcional a la energía con la que se pega a su receptor. Pero eso no se puede hacer en un calorímetro. Por lo tanto, necesitamos contar con herramientas que podemos decir teóricas, de experimentación teórica, para poder calcular. Y todo esto se va a basar en lo que se nos plantea en un principio con la ley de Hess. Como definición de la ley Hess podemos tomar esta, o cualquier otra que tengan en los libros, ¿sí?, que el cambio total de entalpía para una reacción es igual a la suma de los cambios de entalpía para las etapas individuales de la reacción. ¿Sí? Bien. Esto es una definición, pero tenemos que entendernos a lo que nos está diciendo. Así que vamos a correr la definición un poquito a un costado. Y me gusta este gráfico. A ver, lo vamos a poner tan grande como se pueda. Porque básicamente nos va a llevar bastante tiempo de estudio cuando estemos en sobre todo en los cursos de química biológica u otros más. Acá, arriba, yo tengo la glucosa, ¿sí? La glucosa. Es un azúcar, una hexosa, es casi la más popular de todos los azúcares que vamos a trabajar. La hexosa, si se oxida, ¿sí?, podemos tener una oxidación más o menos violenta que va a terminar dándome anhídrido carbónico y agua, ¿sí? Ahora bien, yo puedo quemar la glucosa, ¿sí?, en una cuchara, digamos, y me va a liberar cierta cantidad de calor a presión constante. Puedo poner también la glucosa en una bomba calorimétrica y determinar cuánto calor se libera a volumen constante.
La glucosa la puedo entregar a una célula y la va a hacer pasar por una innumerable cantidad de pasos enzimáticos que van a terminar también dándome anhídrido carbónico y agua. ¿Sí? Entonces, en definitiva, no importa por qué camino vamos, la cantidad de energía que tiene la glucosa para liberar hasta el anhídrido carbónico y agua es una cantidad finita y definida. ¿Sí? Entonces, yo de esta manera puedo conocer un valor y puedo ir conociendo otros valores en el camino. Entonces, esto me permite ordenar los pasos intermedios de tal manera de que si hay alguno que yo no conozca, como sé cuánto es el valor total de todo el proceso, puedo despejarlo, como si estuviera manejando ecuaciones matemáticas que tienen alguna incógnita. ¿Sí? Conozco varios de los datos de la ecuación, hay alguno que no conozco, trabajaré para despejarlo y conocerlo. Entonces, básicamente, esa es la idea de la ley que va a estar en la ley de Hess. Yo puedo tomar datos de otras fuentes, acomodarlos y obtener el valor de calor transferido o absorbido que me interesa. Entonces, este va a ser el sentido que tiene la ley de Hess. Si me da tiempo, vamos a hacer un ejercicio, que es el que está en el laboratorio virtual, para ver una aplicación de esta de la ley de Hess en un modelo de química general como el que estamos siguiendo. Pero si no, les quedará para ustedes, porque obviamente lo tienen dentro del paquete del laboratorio, aunque no es parte del primer laboratorio, no se lo pusimos a ese ejemplo. Entonces, nuevamente, la ley de Hess, ¿sí?, me dice que el cambio total de la entalpía para una reacción, ¿sí?, supongamos la oxidación de glucosa, anhídrido carbónico y agua, es igual a la suma de los cambios de entalpía para las etapas individuales de la reacción. ¿Sí? Todo lo que yo pueda ir obteniendo en el medio, cada uno de los pasos de degradación, ¿sí?, lo puedo usar sumándolo adecuadamente para obtener el valor del cambio total. Bien. Entonces, resulta de que si yo me va a dar la posibilidad de determinar a veces cuánto es el calor de formación de un producto, conociendo cuánto es el calor de formación de cada uno de los reactivos y de a lo mejor de los otros productos que puedo tener tabulados. ¿Sí? Entonces, a lo mejor puedo conocer cuál es el calor de formación de compuestos más simples, o a lo mejor también cuánto es el calor de combustión sería otra aproximación que podríamos emplear. Entonces, por la ley de Hertz, si conozco cuánto cuestan que los otros se formen, ¿sí?, puedo determinar cuánto cuesta que se me forme el que me interesa. ¿Sí? Entonces, una de las primeras aproximaciones para poder determinar los delta H de reacción sería a través de tener los calores de formación y aplicar este principio de la ley de Hess. ¿Sí? Entonces, lo primero que estaríamos necesitando es ponernos de acuerdo qué quiere decir un calor de formación y sobre todo el calor estándar de formación. ¿Sí? ¿Qué sería? Es el cambio de entalpía, ¿sí?, para la formación de un mol de una sustancia en su estado estándar a partir de los elementos constituyentes en sus estados estándar. ¿Sí? Entonces vamos por partes. ¿Sí? Es el cambio de entalpía. Estamos hablando de un calor de reacción que va a ser a presión constante.
Entonces, por eso vamos a ver que en algunas definiciones de calor de formación, cuando hablamos de entalpía, también está referido, y es conveniente que esté, que es a una presión determinada. Y si es estándar, es una presión de una atmósfera. ¿Sí? Entonces, el calor de formación sería el calor necesario, absorbido o emitido, para formar un mol, ¿sí? Estamos definiendo la cantidad de sustancia, entonces son calores molares de una sustancia en su estado estándar. Acuérdense que no es lo mismo, ¿sí? Es decir, que voy a formar un mol de agua líquida que un mol de agua gaseosa con un mol de agua sólida. Las energías liberadas para obtener esos productos son distintas. Entonces hay que indicarlo en su estado estándar. A 25 grados centígrados, por ejemplo, para el agua, sería estado líquido. Y para el carbón, su estado estándar sería el grafito, no sería el diamante, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Eh, a partir de los elementos que los constituyen, también en sus estados estándar. ¿Sí? Entonces, fíjese que es importante decir desde dónde salgo a dónde llego, ¿sí? ¿Cuánto hago y en qué condiciones? Entonces, muchas veces es este el objetivo que no estudiamos, porque calores típicos vemos muchísimos, calores estándar de formación en este caso, también vemos calores de vaporización, calores de sublimación, calor específico, y después tenemos muchas definiciones de este tipo, entonces tenemos que preguntarle, ¿desde dónde voy hasta dónde llego? ¿Sí? Y en cuáles son las condiciones. Entonces, el calor de formación sería la cantidad de calor absorbido o desprendido, que es lo mismo que yo diga la variación de entalpía, para obtener, o digo una cantidad determinada, o si no digo un mol, y estoy hablando de un calor molar, ¿sí? Para obtener un mol de una sustancia en su estado estándar, porque acuérdense esto que decíamos que no es lo mismo que sea líquido, sólido, gaseoso, que sea carbono, grafito, carbono, diamante. A partir de sus elementos que lo constituyen también en estado estándar. No es lo mismo que, por ejemplo, yo quiera determinar el calor de formación del metano, carbono, hidrógeno 4, partiendo de carbono grafito o de carbono diamante. ¿Sí? Pasa lo mismo con los productos que con los reactivos. Y si voy a hablar de entalpía, siempre conviene, ¿sí?, ser reiterativo y decir que es a una presión de una atmósfera, si es estándar, y a una temperatura determinada. ¿Mm? Entonces acuérdense que, ¿por qué? Porque los calores, la ecuación general para el calor era el calor específico por la masa, entonces la cantidad de masa importa, por el delta T, o sea, la temperatura a la que lleguemos también influye en esta cantidad de calor de formación. ¿Sí? Entonces, al menos tenemos que decir que a una temperatura determinada para indicar que ese punto es importante. ¿Mm? No es lo mismo sintetizar una sustancia y tomarla de referencia a 25 grados que a 100 grados. ¿Mm? Bien. Entonces, ¿por qué todo esto? Porque la idea es que no se memoricen las definiciones, porque si se la memorizan siempre va a haber una partecita que le falta, sino que la entiendan, ¿sí?, y que sean capaces de defender los principios. Muchas veces hago un paréntesis acá, muchas veces una de las cosas que les cuesta avanzar en el estudio de las químicas es que, y de las ciencias en general, es que no estamos memorizando cosas para poder aprobar un final y seguir adelante, ¿sí? Estoy incorporando conocimientos, conceptos, de tal manera que si me tocan lo pueda expresar y los pueda defender, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos tratando de hacer con las definiciones y que les pedimos que si no se entienden, entonces ahí vienen, nos preguntan y tratamos de ir aclarándolas. ¿Mm? Bien, entonces, esto que estaba ahí en la definición lo podemos tener acá en un ejemplo. ¿Sí?
¿Cómo sería esta cuestión del calor de formación? Bueno, es el calor que yo necesitaría, ¿sí? O la variación de entalpía es lo mismo, tenemos que entender que es lo mismo, para poder formar un mol de metano, o sea, del producto, de sustancia, ¿sí? En su estado estándar. El metano, normalmente en condiciones estándar, va a ser gaseoso, a partir de sus elementos en su estado estándar, ¿sí? Acá tendríamos carbono sólido, pero el estado estándar del carbono sería grafito, más hidrógeno molecular. Su estado estándar del hidrógeno es molecular, ¿sí? No monoatómico, sino como hidrógeno 2, y al estado gaseoso. Y todo esto, como acá tenemos el cerito, ¿sí? El estado estándar, vamos a estar diciendo de que esto es a una atmósfera de presión, ¿sí? Y 25 grados centígrados lo podemos indicar también, ¿sí? El estándar se refiere a una atmósfera de presión. Bien. Entonces, fíjese que acá en la definición, acá en la ecuación, perdón, estamos aplicando la definición que vimos recién, ¿sí? Me demoro en esto porque lo considero importante que lo entiendan, ¿sí? Porque esto no es magia, es ciencia. Entonces, la variación de entalpía que necesito o el calor de formación requerido para la formación de un mol de metano en su estado estándar, que sería gaseoso, a partir de carbono sólido, grafito, que sería su estado estándar, más hidrógeno molecular gaseoso, que sería su estado estándar, a una atmósfera de presión, es igual a 74,8 kJ en un proceso exotérmico, o sea que tiene signo negativo, me está entregando ese calor. Bien. Entonces también esto nos sirve para empezar a aprender a leer qué me están diciendo las ecuaciones. ¿Sí? Las ecuaciones son también como oraciones que me están contando situaciones. Bien. Entonces, estas sustancias, si vamos a hablar a 25 grados centígrados y sobre todo a una atmósfera de presión, van a ser posibles de ser tabuladas porque su valor energético va a ser único, por lo tanto va a ser una cuestión que la va a caracterizar, ¿sí? A cada mol de sustancia, van a ser propiedades características. Bien, entonces la vamos a encontrar tabulada. Algunas, ¿sí? Van a ser positivas, o sea, va a ser calor que hay que entregarle al sistema para que el producto se forme. Otras van a ser negativas. Algunas van a ser muy negativas, o sea que se van a liberar mucho calor. En fin, cada una las va teniendo. Pero lo importante es que lo podemos tener tabulado. Fíjense, acá vuelvo a reiterar la diferencia entre el agua líquida y entre el agua líquida y el agua gaseosa. El agua gaseosa tiene, ¿sí? O sea, su calor de formación está más alto porque necesita cierta cantidad de energía en el agua gaseosa para que se mantenga gaseosa, ¿sí? Tengo mayor entalpía en el agua gaseosa que en el agua líquida. Tengo mayor energía interna en el agua gaseosa que en el agua líquida. Bien. Entonces, si yo puedo tener innumerable cantidad de datos tabulados, ¿sí? Los vamos a poder ocupar. ¿Dónde lo vamos a ocupar? En una ecuación de este tipo, ¿sí? Hemos dicho muchas veces que los delta, ¿sí? Todos los delta son cambios, ¿sí? Delta me está hablando de una situación final menos una inicial. Y si es un delta de reacción, me quiere decir que van a ser los productos menos los reactivos. Entonces, siempre los delta, final menos inicial. Acá producto menos los reactivos. Entonces, ¿y qué son?
el calor estándar de reacción, o sea, ya cuando me aparece el estándar estamos hablando de que la presión es una atmósfera, es igual a los calores estándar de formación de los productos menos los calores estándar de formación de los reactivos. Entonces, esta ecuación y otras que van a ser de este tipo, la vamos a estar viendo muchas veces y de distintas formas, pero siempre la idea es que va a ser el producto menos el reactivo. Entonces, normalmente esto lo van a entender mejor en el manejo cuando lo vean en la práctica, pero lo vemos acá. Si tuviésemos una reacción genérica de A más B con sus coeficientes estequiométricos balanceados que me dan C más D, ¿sí? Nuestro calor de reacción, ¿sí? Nuestro delta H de reacción va a ser igual a el calor de formación de los productos, en este caso C, ¿sí? Multiplicado por su número de moles. ¿Esto por qué? Porque el calor depende de la cantidad de materia, ¿sí? Entonces, si un fósforo me da una determinada cantidad de calor, 2 fósforos me van a dar más calor, el doble si son iguales, ¿sí? Entonces, la cantidad de calor liberada o absorbida depende de la cantidad de masa, ¿sí? Esa cantidad de masa va a estar dada acá por el índice estequiométrico, porque son las cantidades de moles por lo que vale un mol. Entonces me va a dar la cantidad de calor. Entonces nunca hay que olvidarse de que acá me va a aparecer el coeficiente estequiométrico. Y por eso también es importante escribir bien las ecuaciones, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué función tengo? Más, porque son sumatorias. El calor de formación del otro producto multiplicado por sus coeficientes estequiométricos. Y así, voy sumando el calor de formación de cada producto por sus coeficientes estequiométricos. Cuando termines con eso, ahí me aparece un menos todo lo que viene, que son los reactivos, que sería el calor de formación de un reactivo por su coeficiente estequiométrico más el calor de formación del otro reactivo por su coeficiente estequiométrico y así sucesivamente. Entonces todo termina quedando reducido a una suma algebraica, los que son positivo positivo, los que son negativo negativo, ¿sí? Entonces prácticamente así van a ver que tienen toda una serie de ejercicios, ¿sí? que necesitamos entender. Entonces me tengo que acostumbrar a escribir para determinar los delta H, primero todo lo que pasa con los productos y después restársela a los que pasa con los reactivos. Entonces conviene que aprendan a hacer estos ejercicios. Son simples, pero si no lo hacen manualmente, ¿sí? La manito no aprende a trabajarlos. Bien. Entonces, vamos a acomodar esto, así podemos pasar al otro, si no después van a decir, ¿y la tabla dónde la dejó? Bien, ahí está. Entonces, hagamos un ejemplo, porque este tipo de ecuación, este modelo de determinación es muy importante y después lo van a usar mucho, ¿sí? Fíjense que nuevamente hago la comparativa. En los calorímetros determinamos el calor, ¿sí? A través de una manera experimental, o de una reacción en solución con un calorímetro, o de una reacción de combustión con el otro calorímetro, ¿sí? Pero hay reacciones que no puedo determinar fácilmente en un calorímetro. Entonces puedo determinarla de esta manera, ¿sí? Haciendo una aproximación teórica. Bien, entonces nos propone, por ejemplo, decir, determinemos cuánto es el calor de reacción puesto en juego
para esta reacción, donde yo parto de la glucosa y termino en etanol más anhídrido carbónico, que sería la reacción de fermentación alcohólica, ¿no? Es la reacción que está dentro de la producción del vino, de la cerveza, de todas las bebidas alcohólicas y también de la fermentación del pan para la producción de anhídrido carbónico. En la bebida alcohólica, en el vino, por ejemplo, pongo el énfasis en el etanol, en la cerveza me interesan los dos y en la panificación me interesa sobre todo la producción de anhídrido carbónico. Bien, para esto entonces yo voy a necesitar tener tres datos. ¿Cuánto es el calor de formación de la glucosa? ¿Cuánto es el calor de formación del etanol? ¿Y cuánto es el calor de formación del dióxido de carbono? Bueno, entonces en nuestro curso vamos a ir a una tabla, ¿sí? Van a ir a una tabla y van a buscar, ¿sí? Acá tenemos el etanol, tiene un determinado valor. ¿En qué está medido? Kilojoule por mol. Entonces, es importante las medidas, porque una de esas voy a una tabla que tiene las cuestiones en kilocaloría y me la va a pedir que lo pase después a kilojoule, o lo mejor va a estar en joule, y yo tengo que trabajarla en kilojoule. Entonces, siempre hay que ver en qué unidades está. Entonces, por ejemplo, acá el metanol me dice que su calor de formación es menos 277,7 kilojoule por mol, ¿sí? La glucosa, menos 1260 kilojoule por mol, ¿sí? El dióxido de carbono, ¿sí? También en sus estados estándar, menos 393,5 kilojoule por mol. Entonces, vamos a la tabla, sacamos esos datos y venimos y nos ponemos a escribir la ecuación. Bien, ahí espero que la vean más grande. Bueno, entonces me decía que el calor estándar de reacción o el delta H o la variación de entalpía estándar va a ser igual a ¿qué? A los productos menos los reactivos. Los calores de formación de los productos menos los reactivos. ¿Quiénes son los productos? El etanol y el anhídrido carbónico. ¿Quién es el reactivo? La glucosa. Bien, entonces aquí yo voy a tener el calor de formación del etanol, que lo saqué de la tabla para un mol, pero tengo 2 moles, entonces lo multiplico. 2 por el calor de formación del etanol, más tengo 2 moles de anhídrido carbónico, 2 por el calor de formación de un mol de anhídrido carbónico, menos la glucosa tengo un solo mol, menos el calor de formación de la glucosa, ¿sí? Después hay que operar, ¿sí? 2 moles por lo que vale, ¿sí? 2 moles por lo que es, 1 mol por lo que es. Bueno, lo operamos algebraicamente y me queda acá que la reacción es ligeramente exotérmica de menos 82 kilojoule, ¿sí? Por cada mol de glucosa que se procese, ¿sí? Entonces, todas las fermentaciones, ¿sí? Algo de calor me libera. Que se me cortó. Bueno, supongamos que lo que no entendiste fue el planteamiento de la ecuación. La ecuación me dice de que yo tengo que hacer los calores de formación de los reactivos menos lo de los productos. Lo de los reactivos sería el calor de formación del etanol o el alcohol etílico. Eso es, de la tabla saco para 1 mol, pero acá tengo 2 moles, entonces lo multiplico por los 2 moles que son. Más el otro producto, anhídrido carbónico, saco de la tabla cuánto vale por 1 mol, pero como son 2 moles, los multiplico por 2. La glucosa, me fijo en la tabla, es 1 mol, sí que lo multiplico por 1. Y después resuelvo todo esto algebraicamente, respetando los signos, ¿sí?
Acá tengo más por menos, me queda menos, más por menos me queda menos, o sea, me queda menos, menos, menos. Y acá tengo menos, y más por menos, menos por menos, más, ¿sí? Ojo con los signos, ¿sí? Es muy fácil, se supone que todo lo manejan bastante bien. Entonces me termina quedando de la diferencia, obviamente un valor más chico, de menos 82 kilojoules por mol. ¿Mm? Bien. Entonces decíamos de que la fermentación es un proceso ligeramente exotérmico. Bueno, vuelvo a insistir, ¿por qué puedo aplicar esta ecuación? Bueno, podemos aplicar esta ecuación porque, en definitiva, es una aplicación especial de la ley de Hess. ¿Sí? Y acá lo vamos a ver. Cuando decimos el calor de formación para la glucosa sería que vamos a utilizar sus elementos en su estado más estable, carbono más hidrógeno más oxígeno para que me dé glucosa. Pero acá como glucosa está como reactivo, ¿sí? Acá le invertí, entonces el valor aparece como positivo. Para la formación del metanol, parto también de sus elementos, carbonos, hidrógenos, oxígeno, y tienen un determinado valor. Al anhídrido carbónico igual, carbono, oxígeno, anhídrido carbónico, y tiene su valor, lo multiplico. Y los elementos, cuando hago la suma, ¿sí? Se cancelan. Entonces la suma de estas tres ecuaciones me da, en definitiva, la ecuación primera, que eso es lo que hay que hacer muchas veces, o lo que tengo que aprender a hacer cuando resuelvo los problemas de la ley de Hess. Entonces me queda que la glucosa más el etanol me da anhídrido carbónico y agua, y al hacer esta suma, ¿sí? Me termina quedando los mismos menos 82 que lo había hecho planteando la ecuación. Esto sería utilizando la ley de Hess, y el otro es directamente con la ecuación de los delta H de formación. También van a ver que en esta parte utilizamos también toda una serie de diagramas de este tipo, en donde vamos a generar un punto de referencia, ¿sí? Y vamos a ver que determinados reactivos tienen valores positivos, determinados reactivos tienen valores negativos, y tenemos que el delta H de reacción es la diferencia entre ellos, ¿sí? Entonces esto lo tenemos. ¿Por qué? Porque también es importante en este curso que vayan ejerciendo su capacidad de entender y de comprender las gráficas, ¿sí? La información gráfica también es muy importante en la formación de la química. Entonces, así como insistimos en entender y manejar lo que la ecuación me está diciendo, los elementos que van en una definición, también una gráfica me relata cierta información. Si tuviéramos que hacer un gráfico acá para este proceso, podríamos tomar, a ver, un colorcito. Podemos decir, mire, tenemos, como en todo estado de referencia, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, poder decir, vamos a tomar un valor de referencia. Bueno, debería ser recto. A ver, esto se ensució muchísimo. Bueno, siempre cuesta más manejarlo de lo que parece. Bueno, a ver si me sale de nuevo. Tengo una línea de base que sería, si quiere aparecer, por supuesto,
Bueno, supongamos que eso es una línea recta y a partir de ahí vamos a tener distintas sustancias. Decíamos, por ejemplo, tengamos la tabla. Decíamos la glucosa tenía 1260. Bueno, perfecto. Entonces nos correspondería, vamos a hacer el otro un poquito más grueso, nos correspondería poder hacer una línea negativa, obviamente hacia abajo, ¿sí? Supóngase que ese valor representase la energía de la glucosa, de 1260. Y después tendríamos el etanol y el anhídrido carbónico, ¿sí? Que también tienen sus calores de formación negativo. Así que acá para hacerlo más simple lo voy a hacer a los dos consecutivos, pero podrías hacerlo de la misma base y entender lo que es como un ciclo. Después de la diferencia entre estos dos, ¿sí? Perdón, acá en realidad el que sería más largo, se cortó. A ver, ahora ya estamos de vuelta. Bien. Entonces decíamos, teníamos el etanol y el anhídrido carbónico, los dos los sumamos, ¿sí? Los sumamos algebraicamente de manera vectorial. Y entre los dos, si hacemos una especie de ciclo, yo sé que toda la vuelta me tiene que dar 0. Entonces acá me está faltando cuánto vale justamente el delta H de reacción, la diferencia entre el reactivo y los productos. Entonces, y como esto es un ciclo, serían este más este menos este, me queda este valor, me queda este valor que sería en este caso el delta H de reacción, que era lo que estaba determinando en esta situación. ¿Cuánto es el delta H de reacción? Puede que sea que a lo mejor yo a lo conozca el valor de los calores de formación de los productos, no conozca el reactivo, igualmente lo voy a poder determinar, ¿sí? Entonces, esa sería, en este sentido, también la utilidad de los gráficos, que el concepto lo puedo desarrollar a través de la ley de Hess, puedo aplicar una determinada ecuación, etc. Bien. Existe otra aproximación también para poder determinar cuánto vale el calor de formación. Decimos, en definitiva, en una reacción química voy a tener enlaces que se forman y enlaces que se rompen, perdón, en primer lugar, y enlaces que se forman en los productos. Sí, no sé si está conectado, profe. Se le cortó.
Es algo. Espérense un momentito. Bien. Fernando, no se escucha, ¿eh? Bien, ahí volvimos, ¿sí? Ahí está volviendo con un poco de ruido. Bueno, entonces, si vamos a trabajar con energía de disociación de enlaces, necesitamos primeramente definir qué entendemos por una energía de disociación de enlace. Entonces, sería la energía que debe suministrarse para romper un enlace químico en una molécula aislada, por lo que es igual a la energía liberada cuando se forma el enlace. Bien, dicho simple, cuando un enlace se forma, me va a liberar cierta cantidad de energía. Esa misma cantidad de energía es la que yo tengo que suministrar para que el enlace se rompa. Entonces, siempre las energías de disociación van a ser positivas, es la energía que yo tengo que entregar para romper algo que ya está formado. Inverso a la energía de enlace. Entonces, tengo que fijarme bien qué estoy ocupando. ¿Estoy ocupando las energías de enlaces o la energía de disociación? Aunque se llame energía de enlace, si son valores positivos, estoy hablando siempre de energía de disociación. Bien. Entonces, y eso creo que lo había remarcado acá, la energía de disociación de enlace siempre son positivas porque siempre debe aplicarse energía a los enlaces con la finalidad de romperlos, ¿no? Ahora, después de esto, ya nos vamos a un ejemplo para reafirmar. Bien, pero la idea que está detrás es esto, ¿sí? Cuando una reacción ocurre, ¿sí? Normalmente hay enlaces de los reactivos que se rompen y hay enlaces en los productos que se forman. Y debido a esos enlaces que se rompen y a este enlace que se forma, es donde está puesta en juego toda la energía del proceso que estamos estudiando, ¿sí? Entonces, yo puedo tomar estos valores de energía de enlace, ¿sí? Y también tener una situación para poder determinar cuánto vale ese cambio de energía en el sistema y dar una aproximación a cuánto fue el calor de reacción, ¿sí? Y he mencionado varias veces el término de aproximación, porque acá un enlace, ¿sí? Un enlace, aunque parezca del mismo tipo, no siempre van a tener la misma energía. No es lo mismo un enlace carbono-carbono, a lo mejor de una molécula de un alcano donde todos son carbono o son hidrógeno, a un alcohol que a lo mejor cerca de ese carbono yo tengo un oxígeno con un hidrógeno, o a lo mejor tengo un halógeno, un cloro, un flúor, y eso va haciendo de que varíe un poco. Entonces, si yo utilizo simplemente la energía de disociación del carbono e hidrógeno sin mirar el entorno, el valor que voy a obtener va a tener un cierto error, pero aún así me va a servir para que sea una aproximación. Creo que ya en los prácticos, por ahí todavía quedó en la guía, cuáles serían algunas otras excepciones de la determinación de la energía, del calor de reacción mediante el uso de la energía de enlace. Bien. Lo que sí
Bueno, tomamos un sistema muy parecido al de arriba. El de arriba era con yodo. Este me dice que es con hidrógenos. Y acá es importante que noten una diferencia que pasa en esta formulación. Acá me dice que vamos a tomar la energía de enlace de los reactivos menos la de los productos. Pero dice, pero si no habíamos dicho que era siempre productos menos reactivos. Sí, pero como estamos insistiendo que las energías de enlace, la energía de disociación son positivas, los signos me van a quedar al revés. Entonces, como acá, cuando yo hablo de enlaces que se forman, estoy utilizando energía de enlace que cuánto me cuesta romperlo, los signos estarían al revés. Entonces, o cambio la posición de los términos, ¿sí? Es decir, la energía de disociación de los enlaces de los reactivos, que son los que se rompen, menos la energía de enlace de los productos, que son los que se forman, ¿no? Lo pongo al revés para que si hay una ganancia me la indique como corresponde con un valor negativo, o si no, pongo los productos menos los reactivos, perdón, sería menos los productos más los reactivos. Entonces, prestamos atención a que acá la ecuación parece que estuviera al revés, pero lo que pasa es que lo que estamos utilizando, en vez de utilizar la energía de los enlaces, si utilizásemos la energía de formación de los enlaces, la ecuación sería igual que la anterior. Pero como estamos usando la energía de disociación de los enlaces, donde el signo está cambiado, conviene que cambie la posición de los términos, ¿sí? Así que esto es para entenderlo. Bien, entonces, bueno, de la misma manera, la energía de disociación de un enlace por la cantidad de esos enlaces que se rompen, ¿sí?, en los reactivos, menos la energía de enlace del producto por la cantidad de enlaces que se forman en el producto, ¿sí? Y lo opero también algebraicamente. Entonces, pero lo importante que quiero que vaya haciendo huella, es que básicamente utilizamos alguna forma de energía en los reactivos, alguna forma de energía de los productos, ¿sí?, y hacemos simplemente una operación algebraica matemática para determinar cuánto valen los calores de reacción. Vamos a ver otra forma que es del mismo tipo que vimos recién, ¿no? Nada más que, en vez de ir a una tabla a buscar los calores de formación, los voy a hacer calculando. Bien, vamos a ver la reacción de la nitroglicerina, ¿sí? La nitroglicerina, espero que todos sepan que es un explosivo, ¿sí? Es el componente base de la dinamita, ¿no? Lo inventó Nobel, y cuando vio que se utilizaba para la guerra, porque él se le imaginó la dinamita mejorando la producción industrial, mejorando la extracción de minerales de la mina, y cuando él se dio cuenta que se lo utilizaron para la guerra, para hacer mejores municiones, mejores armas, se sintió tan mal que creó la fundación de los premios Nobel. Bien, entonces, la nitroglicerina tiene un núcleo de 3 carbonos, que sería el propano, ¿sí? El propano, de cada átomo de carbono hay unido un oxígeno, que sería un oxígeno alcohólico, por eso es propano triol, y de cada oxígeno hay unido un grupo nitro. ¿Se acuerdan el nitro del ácido nítrico, nitrógeno, oxígeno 3? Bueno, entonces eso es lo que tenemos colgando de cada uno, ¿sí? Eso, por ciertas características que lo irán a ver en química orgánica, hace que esta molécula sea muy inestable. Y, bueno, conduce a una explosión. También lo habrán escuchado que esto es un medicamento para la angina de pecho, ¿sí? Porque acá también estos enlaces se rompen, me liberan este grupo nitro, nitrógeno, oxígeno 2, que va a actuar sobre ciertos receptores farmacológicos que están en las arterias
y van a permitir que se relajen, ¿sí? Hay todo un sistema dependiente del grupo nitro. También, justamente con lo que hace el grupo nitro a nivel de los endotelios, es cómo actúa el Viagra, el sildenafil y otros más, ¿sí? Entonces, siempre un conocimiento lleva a otro. Bien, entonces, vamos a ver la reacción de explosión. Para la reacción de explosión vamos a necesitar que el reactivo, ¿sí?, van a ser 20 moléculas de nitroglicerina. Y el producto van a ser todas moléculas al estado gaseoso. Aquí tenemos la reacción balanceada. 20 moléculas de glicerina me van a producir 30 moléculas de nitrógeno, ¿sí?, que serían las azules, más 60 moléculas de anhídrido carbónico, que serían las rojas y marrones, más 50 moléculas de agua, que serían las rojo y blanco, más 5 moléculas de oxígeno, que serían las rojitos solas. Como son 5, anda a encontrarlo, ¿no? Está por ahí. Ahí hay una. Bueno, ahí hay una. Perfecto. Entonces, des en cuenta que hay una diferencia ya de por sí en los volúmenes muy grande. Mire, si lo tenemos que poner más o menos a escala, ahí sería una cosita así. Des en cuenta la diferencia de tamaño en volumen que tengo entre una gota de un líquido, ¿sí?, y tenemos acá 30, más 60, 90, más 50, 140, 145 moles de productos gaseosos. Bien, entonces eso hace que ya de por sí nos vamos dando cuenta que hay todo un trabajo de presión-volumen importante. Bueno, entonces, nuestro reactivo sería la nitroglicerina. Ahí está la densidad electrónica, simplemente para recordarnos que los enlaces son un compartir de electrones entre los átomos. Vamos a utilizar una propiedad que sería la energía que uno va a calcular. En realidad, ¿sí?, si hoy en día tenemos que determinar cuánto vale un calor de formación, lo que hacemos es tomamos las moléculas, todas las que participan, utilizamos algún modelo químico en algún programa de cálculo, determinamos con la mayor precisión que podamos cuánto es el calor de formación calculado, computado para cada una de estas sustancias y hacemos productos menos reactivos, ¿no? Entonces, este ejemplo que vamos a mostrar acá, en realidad podríamos decir de que es el ejemplo más actual, que es lo que hoy en día se hace y que hacemos en los laboratorios. Bien. Entonces, vemos que de este cálculo nos sale que el calor de formación para una sola molécula de nitroglicerina, fíjese, no sé si lo alcanzan a ver, me dice acá 2.488.000 kilojoules por mol. O sea, si tuviéramos los átomos aislados y los juntamos en la forma de una molécula de nitroglicerina, la energía que se liberó es de 2,5 millones de kilojoules por mol. Un valor enorme, enorme. Entonces, a le voy a pedir que lo recuerden, 2,5 millones de kilojoules, para poder hacer una comparación. Bien. Y después veamos cuánto es la energía, el calor de formación calculado para cada uno de los reactivos. Por ejemplo, para el nitrógeno, una molécula diatómica homomolecular con un triple enlace, tenemos un calor de formación de menos 284.000 kilojoules por mol. ¿Sí?
Y así cada uno. Para el dióxido de carbono, casi menos 500.000. Para el agua, siempre mucho más humilde ella, menos 198.000. Y el oxígeno, 390.000. Bien, entonces tendríamos ahí los valores de los calores de formación de cada uno de los compuestos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos y planteamos los productos, o sea, los productos, todos estos, ¿sí? El calor de formación del nitrógeno por 30, más el calor de formación del dióxido de carbono por 60, más el calor de formación del agua por 50, más el calor de formación del oxígeno por 5, menos el calor de formación de la nitroglicerina por 20. ¿Sí? Bien. Hacemos esa cuenta y nos va a quedar como unos 49, bueno, la cantidad de energía de las 20 moléculas se nos iba como 49 millones de kilojoules por mol. ¿Sí? La diferencia, fíjense la diferencia de la energía que va a liberar la descomposición de estas 20 moléculas de nitroglicerina a las moléculas gaseosas, está liberando una energía de 34.000 kilojoules por mol. Muy grande, pero fíjese que cuánto es con respecto a la energía de una sola molécula de nitroglicerina, que era 2,5 millones. ¿Sí? Bien, y si nos preguntamos entonces cuánto sería por cada molécula de nitroglicerina, por cada mol de nitroglicerina que participara, me daría 1.400. ¿Sí? Entonces, si bien esos menos 1.400 es de una reacción fuertemente exotérmica, pero si la comparamos con la cantidad de energía que está almacenada en cada molécula, ¿sí? Vemos que la cantidad puesta en juego como calor de reacción es siempre mucho más discreta y moderada. Una molécula de nitroglicerina me decía que liberaba, al formarse a partir de sus elementos aislados, 2,5 millones de kilojoules por mol. Y cuando esa molécula de glicerina explota, ¿sí? Se descompone, me va a liberar solamente 1.400 kilojoules por mol. Y acá que estamos rompiendo toda una serie de enlaces. Entonces, es simplemente, este ejercicio estaba bueno, si lo entienden, para poder relacionar cuánto es la energía almacenada en una molécula y cuánto es en definitiva la proporción de la energía puesta en juego. Estamos alrededor y hasta debajo del 1% de la energía total que tendrían disponible los reactivos. Entonces, y también sirven acá para un concepto que vimos la semana pasada, que era la energía interna. La energía interna del sistema, dijimos que era la suma de todas las energías cinéticas y potenciales, pero que no podíamos determinar, ¿sí? Entonces, en general, todo eso no podemos determinar, pero aparte son valores muy grandes. En realidad, lo que nos interesa es cuánto cambia la energía, cuánto es la energía que me liberó o que requirió una reacción química que es muchísimo más chica. ¿Ves? Acá teníamos en un momento en los términos de la expresión algebraica alrededor de menos 50 millones de kilojoules por mol. Relación de menos 50 millones para que me termine dando 1.400 por mol. Entonces, esta relación que teníamos también con la variación de energía interna. ¿Sí? La energía interna no la podemos determinar en la totalidad, pero aparte son valores muy grandes. Entonces, lo que nos interesaba era cuánto cambiaba. Bien. Volvamos a lo nuestro. Que el otro también era lo nuestro. Y un poco, para terminar, interesa recalcar. Hasta ahora, y sobre todo durante la mayor parte de lo que hicimos en Química General 1, escribíamos reacciones y la balanceábamos. ¿Sí? Entonces eso estaba bien y era necesario.
Pero para que una reacción, una ecuación química se complete con la información termodinámica, ¿sí?, es necesario agregarle cierta información, ¿sí? Entonces, aparte de que esté estequiométricamente bien balanceada, necesitamos, para que una ecuación tenga el carácter de ser ecuación termoquímica, ¿sí?, indicar el estado de los reactivos y de los productos, ¿sí? Ahora, porque ahora pueden estar, no estar en sus estados estándares, porque estamos estudiando una reacción en particular, ¿sí? Entonces, volvemos a reiterar algo que ya habíamos dicho. Por ejemplo, la reacción de combustión del metano. El metano más oxígeno me va a dar anhídrido carbónico y agua, ¿sí? Perfecto. ¿Cómo está ese agua? ¿Sí? Si yo lo pongo como agua gaseosa, la cantidad de energía que yo voy a tener es menos que si la pongo como agua líquida, que si la pongo como agua sólida, ¿sí? No es cuestión de tener una cosa u otra, sino de poder saber dónde estoy parado. Entonces tengo una reacción de combustión, lo que tengo es agua gaseosa, pongo agua gaseosa para poder tener en cuenta en la determinación de esa variación de la entalpía que ocurre, ¿sí? Porque entre el agua líquida y el agua gaseosa, lo tenemos acá abajo, tengo 88 kilojoules por mol que van a estar en juego, ¿sí? Entonces son casi 100, es un valor importante. Ustedes saben que si estamos con vapor, el vapor nos puede quemar, digo, para que tengamos idea de la cantidad de energía que a veces que almacena el vapor, ¿no? O de la cantidad de energía que hace falta para que se libere. ¿Cómo será a veces importante este calor de formación entre el calor de reacción entre el agua líquida y el agua gaseosa? Que es justamente una de las fuerzas que impulsa la formación de los huracanes, ¿sí? Cuando el huracán se forma, siempre se forma sobre el mar, porque levanta las corrientes calientes ascendentes, suben, ¿sí?, por el interior de ese sistema que se está formando, pero van cargadas con agua, vapor de agua. Cuando llega a cierta altura, ¿sí?, la temperatura desciende de cero, ese agua pasa a formar. Se cortó, Fernando. A ver, sigo en línea. Ahora sí. Línea, que se me cruzó una cosa. Está de vuelta, cortado. ¿Me están escuchando? Ahora sí. Bien, bien. Entonces, le decía, entonces, toda esa masa de vapor de agua caliente, ¿sí?, que se forma y asciende, después se va a conformar en agua líquida y en pequeños cristales de agua sólida. Todo eso me libera energía que lo único que hace es aumentar la fuerza de los vientos y de los procesos de las corrientes de convección, ¿sí? Entonces, fíjense que siempre las grandes tormentas se generan, se gestan, nacen sobre el mar, ¿no?, y después sobre tierra normalmente se van aplacando o se extinguen. Justamente alimentadas por esta energía. Bien, entonces una de las cosas que necesitamos acordarnos que tenemos que poner siempre para una ecuación termoquímica es decir, en qué estado están los reactivos y los productos, ¿sí? Bien. Después, lo otro que tenemos que acordarnos es todos los calores, la entalpía, la variación de energía interna, todo esto que tiene que ver con energía, son propiedades extensivas. Acá el tamaño sí importa, ¿sí? Entonces, sí importante poder que quede claro de cuánto estamos trabajando, ¿sí? Cuando en una ecuación vamos a poner que un delta H tiene tal valor, voy a entender que es para la cantidad que está indicada en esa ecuación, ¿sí? Si yo tengo, acá muestra,
un mol de agua y pongo que el costo de pasar de agua sólida a agua líquida es de 6, ¿sí?, kilojoules por mol, voy a entender que por cada mol de agua sólida me va a costar 6 kilojoules por mol fundirla, pasar al estado líquido. Entonces, si yo estoy hablando de que me van a participar 2 moles de agua sólida para pasar al agua líquida, esa cantidad se duplica. En vez de 6 va a ser 12. Entonces, también tengo que tener en cuenta de que el calor siempre va a depender de la cantidad de masa. Acuérdense que la expresión que me relaciona el calor me dice que el calor es la capacidad específica, por ejemplo, el calor específico, que me está diciendo de qué sustancia estoy hablando, por la masa, que me está diciendo cuánto es lo que estoy calentando o enfriando, por la diferencia de temperatura. Entonces, la temperatura que voy a llegar en esa diferencia de calor, ¿sí? Entonces, siempre tener en cuenta esto. El calor es una propiedad extensiva, depende de la cantidad, ¿sí? Y el tercero, bueno, ya lo habíamos, venimos viendo hace rato, es que cualquier reacción que cambie de sentido, que sea de productos hacia reactivos, el calor puesto en juego es el mismo, de la misma magnitud, nada más que de signo contrario, ¿sí? Entonces ahora, yo para pasar desde el agua líquida al agua sólida, tengo que sacarle 6 kilojoules por mol, o me tiene que entregar el sistema 6 kilojoules por mol, que es lo que hago en el congelador de la heladera o en el freezer, ¿sí? Genero un sistema que está constantemente retirando calor desde el sistema para facilitar la formación de estos procesos. Y ahí termina. Bueno, a ver qué hora es, me queda tiempo, sí, me queda tiempo, porque tenemos hasta las 12. Vamos a ver entonces una experiencia de la ley de Hess que la había dejado para el último. Aparte, lo que quiero es que sirva también para que se den cuenta el funcionamiento del laboratorio virtual, que ustedes los tienen que cargar en sus propias equipos, ver que funcionen, y estaría muy feliz de que le metan mano a todas las experiencias y ustedes puedan venir con, digamos, con inquietudes para poder resolverlas en clase. Bueno, ¿qué tenemos en este laboratorio? Tengo un calorímetro que es a presión constante. Entonces, adentro lo que voy a tener es agua, una masa de agua. Entonces, con el termómetro yo voy a registrar el cambio de temperatura de la masa que tengo adentro. Entonces, la masa, que yo voy a determinar cuánto calor está en juego, es la masa de lo que tengo adentro, ¿sí?, del calorímetro en su momento. Y obviamente tiene que tener un agitador. No creo que acá se note, pero ustedes cuando lo pongan en sus computadoras, fíjense que se ve como que está rotando el eje. Si está rotando y está prendido, es que adentro estoy homogeneizando el sistema, ¿sí? Entonces, podemos ver de que esto que adentro ahora tiene agua solamente, se encuentra a una temperatura de 25 grados centígrados, ¿sí? Bien. ¿Qué experiencia vamos a hacer? Vamos a tratar de demostrar la ley de Hess haciendo 3 reacciones y viendo si realmente se cumple esto. En este caso es diciendo, a ver, 2 reacciones son igual a la tercera. Por un lado, vamos a tener la primera que vamos a hacer es hidróxido de sodio sólido, que lo vamos
a agregar agua, por lo tanto se va a disolver y se va a disociar, ¿sí? Se va a disociar en cationes sodio más iones oxidrilo, y eso me va a liberar una cierta cantidad de calor. La disolución de hidróxido de sodio es exotérmica. La segunda reacción va a ser al hidróxido de sodio sólido, se lo vamos a agregar a una solución de ácido clorhídrico, ¿sí? Que ya va a estar disuelta previamente, y que se va a formar agua y me van a quedar en el medio iones sodio y iones cloruro, y también es una reacción exotérmica. Acá un punto importante es aclarar, o recordar más bien, cuando mezclo ácidos fuertes o cuando mezclo ácidos y bases, lo que yo estoy formando es agua, ¿sí? Porque sobre todo si son fuertes, los iones me quedan en solución. La sal, cloruro de sodio, va a aparecer recién cuando yo retire el agua, ¿sí? Que sería ahí el ejercicio de solubilidad, ¿no? Entonces, si yo agarro una solución que tiene sal y está disuelta, o agrego ácido clorhídrico, hidróxido de sodio, yo en el medio no tengo la sal cloruro de sodio que ande dando vuelta por ahí, no. En este caso tengo iones cloruro y iones sodio. La sal recién se va a formar si pongo eso sobre una placa calefactora, evaporo el solvente, y entonces al evaporarse el solvente sí se me va formando los cristales de cloruro de sodio, pero no en la solución. En la solución lo que se forma cuando mezclo un ácido fuerte con una base fuerte sería agua, ¿no? Y la tercera reacción sería mezclar una solución de hidróxido de sodio más una solución de ácido clorhídrico, ¿sí? Lo mezclamos, también se me va a formar agua y también es exotérmica. Entonces les puedo decir, a ver, cuando agrego el hidróxido de sodio sólido al agua sola y cuando agrego el hidróxido de sodio en solución más el ácido clorhídrico, ¿sí? O sea, la reacción 1 y la 3 tienen que ser iguales o muy parecidas a la 2. Entonces, si la ley de G se cumple, los datos de sumar la reacción 1 más la 3 tienen que ser más o menos la reacción 2. Bien. Entonces, sacamos algunos datos previos, los pesos moleculares, la capacidad calorífica del agua, ¿sí? Y decimos, y bueno, y vamos a hacer las experiencias y vamos a ir trayendo los datos. Entonces, en la primera temperatura inicial que tenía era 25 grados, y ya vamos a ver qué temperatura final. Bueno, tengo hidróxido de sodio, lo puedo venir a pesar, pero bueno, acá ya me lo da pesado y me dice que el peso es 3,9975, ¿sí? 3 gramos, casi 4, ¿no? Entonces, vamos a ponerle acá 3,9975. Cada vez que ustedes hagan la experiencia van a ver que la masa es ligeramente distinta, porque eso es lo que pasa cada vez que uno pesa, los pesos son ligeramente distintos. Tomamos muestra de dióxido de sodio y se lo agregamos al calorímetro y vemos ahora qué pasa. Vemos que la temperatura empieza a aumentar y tenemos que esperar hasta que la temperatura que aumentó medio que se estabilice en algún valor. Acá podemos ir viendo la gráfica, ¿sí? Que el valor va subiendo. Consideramos que nuestro sistema está lo suficientemente aislado para que no hayan pérdidas de calor importantes y que todo el calor que vamos a registrar es el que se debió a la reacción. Todavía sigue subiendo, ¿sí? Llegamos a 30, 30,01, 02, 03,
0,4, 0,5, 0,6, 0,5. ¿Ves? Ahí empezó a oscilar, entonces el máximo valor que llegamos fue 30,06. Entonces vamos a anotar ese valor, 30,06 grados centígrados. Perfecto. Y hicimos la experiencia de la reacción 1. Ahora vamos a hacer la reacción 2. Lo primero que tenemos que hacer es desechar lo que usamos para que la mesada nos quede limpia. Y vamos a buscar el equipamiento para la reacción 2. Ahora, en el calorímetro, adentro ya tengo 100 gramos de agua. Tengo que agregarle los 100 mililitros, o sea, 100 gramos de la solución de ácido clorhídrico 1 molar, ¿no? Y venir a la balanza y ver cuánto tengo ahora de muestra. Ahora de muestra tengo 4,7 milésimas. Entonces ese dato lo vamos a anotar, 4,07 milésimas. La temperatura inicial es de 25 grados. Y vamos a ver ahora cómo nos queda. A ver, imagino que ya están viendo. Entonces tenemos el sistema estabilizado. Le habíamos agregado la solución de ácido clorhídrico, que prácticamente a este nivel de dilución no hay un cambio de temperatura. Si hubiéramos agregado un ácido concentrado, sí habría habido un ligero salto térmico, pero a este nivel no. Entonces, el único cambio vamos a ver ahora cuando le agreguemos el hidróxido de sodio sólido a la solución de ácido clorhídrico. Entonces tenemos dos procesos acá. Uno que se disuelve, que es exotérmico, más la reacción con el ácido, que también es exotérmico. Entonces ahora vemos que los 4 gramos de hidróxido de sodio sobre el ácido clorhídrico están saltando, ¿sí? Casi 36, 36,01, 0,2, 0,3, 0,7, 0,8, 0,7. Llegó entonces hasta 0,8, 36,08. Entonces ponemos acá 36,08. Y vamos a ir a hacer la tercera experiencia. Entonces tomamos todo acá, lo desechamos, ya quedó vacío. Y venimos a buscar los reactivos para la tercera experiencia. Vamos a ocupar ácido clorhídrico 1 molar, hidróxido de sodio 1 molar. Ahora adentro del calorímetro no hay nada. Agrego los 100 mililitros, que voy a considerar que son 100 gramos de ácido clorhídrico, y agrego los 100 mililitros, 1 molar de hidróxido de sodio, que voy a considerar también que son los 100 gramos. Temperatura de inicio 25 grados. Y ahora vamos a ver a cuánto nos llega. 73, 30,80. Entonces ya se pueden dar cuenta que es más 30,84, que es más exotérmico la neutralización que la disolución. 30,85, 30,84. Entonces llegó hasta el 30,85. Temperatura inicial 25, temperatura final 30,85. Bien.
Bueno, entonces, los resultados en función de esto, tengo que determinar cuánto es el peso de la mezcla de reacción. Acá está. Bien. Entonces, podemos ver de que en cada experiencia, la cantidad de energía puesta en juego por mol de hidróxido de sodio son 43, el proceso de disolución, 48 la reacción de neutralización, y la suma de donde se ocurren las dos reacciones a la misma vez sería 94. Entonces ahora a ver, la experiencia 1, cuando disolví el hidróxido de sodio, más la experiencia 3, cuando reaccionó el hidróxido de sodio en solución con el ácido clorhídrico, es lo mismo que en la experiencia 2, que agregué el hidróxido de sodio sólido sobre la solución de ácido clorhídrico. Si me da un valor semejante, la ley de Hess se cumple. Si me da una cosa muy distinta, la ley de Hess estaría equivocada, ¿sí? Bien, entonces veo que la suma de la experiencia 1 y 2 es 92, la experiencia 2 es 94, y eso me da un error relativo, un porcentaje de diferencia del 5%, ¿sí? Teniendo en cuenta que acá hemos hecho muchas salvedades, hemos considerado siempre que la densidad de la solución es una, que el peso de los 100 mililitros del hidróxido de sodio y el ácido clorhídrico, aunque eran solución 1 molar, eran 1, ¿sí? Entonces, en función de eso, nos da que tenemos alrededor de un 5%. Entonces, nos quiere decir de que la ley de Hess se ajusta, la ley de Hess se cumple, los errores que tenemos son errores de materiales, de procedimientos, pero no sale bien y se dio. Bien. Entonces, con eso estaríamos terminando esta clase un rato antes, con suerte para ustedes. Me cuentan si entendieron la experiencia, si entendieron cómo se cumplió la ley de Hess. La pueden hacer ustedes mismos en su casa porque tienen el laboratorio. Y bueno, cualquier otra pregunta que tengamos que responder ahora. A ver. Profe, yo tengo una duda con respecto a la temperatura. ¿Sí? Perdón. Cuando existe energía cinética, se supone que la temperatura aumenta. ¿Era así? Cuando... Del sistema. Sí, por eso, cuando yo entrego energía al sistema y el sistema lo puede utilizar para aumentar la energía cinética de las partículas, ¿sí? Eso hace que haya un incremento en la energía térmica y eso se ve reflejado en un aumento en la temperatura. Claro, y mi pregunta es, ¿por qué si tiene un agitador, el vasito, la temperatura se mantiene constante? A ver si entiendo la pregunta. Es, ¿por qué si yo le estoy metiendo energía mecánica a través del agitador, la temperatura es constante? Ajá. ¿Es eso? Sí. Porque la energía, porque, a ver, la energía térmica tiene que ver con la agitación molecular, no con el movimiento de la masa, ¿sí? Entonces, la energía mecánica que se suministra, que se puede llegar a traducir en vibración molecular, es ínfima, despreciable, ¿sí? O sea, una cosa es que la masa se mueva, ¿sí? Y otra cosa es que la vibración de las partículas aumente, ¿sí? Si no, imaginemos que a lo mejor cuando se desploma un glaciar
la energía mecánica puesta en juego es tan grande que uno decía, a lo mejor el glaciar con toda esa energía se podría volatilizar, pero no, porque la energía no llega a la vibración molecular, ¿no? Por eso es, ¿qué energía yo hago llegar al nivel de las moléculas, ¿no? Y qué energía me afecta a la masa. Por eso hacía tanto hincapié cuando definíamos energía interna, ¿no? Como que era la suma de la energía cinética y potencial de las partículas, ¿sí? Que integran al sistema, no del sistema, de las partículas del sistema. Ah, sí, ahora me acuerdo. Que había que aclararlo, ¿sí? Claro. Sí, ahora No, sí. sí, porque por eso decíamos, si no, fíjese, una cosa sería la energía de una manzana, ¿sí? Si yo me la como en reposo, así me la como corriendo, ¿sí? La energía de una manzana es la energía de la manzana, ¿sí? Independientemente de cómo sea la posición de reposo o movimiento. Si no, imagínense que si me como una manzana arriba de un avión, tendría que engordar como si me hubiera comido todo un lechón. Eso son cosas independientes, el movimiento del sistema a la energía interna del sistema. ¿Mm? Está bien la pregunta que hace Federica, porque es importante que estas cosas la vayan pensando. Una cosa es el movimiento vibracional de cada partícula, y otra cosa es cómo ese sistema se está moviendo. Y un buen caso es esto. Yo puedo poner un agitador. El agitador obviamente está transfiriendo energía mecánica, sí, pero a toda la masa de esa energía mecánica es muy poco lo que llega a las moléculas. Es cierto que si yo tuviese, por ejemplo, algún sistema de vibración que pudiese vibrar prácticamente a un nivel molecular, el sistema va a aumentar la temperatura, que es un poco lo que pasa con el microondas. En el microondas le aportamos energía electromagnética para que las partículas vibren y al vibrar ganen energía cinética con esa frecuencia de vibración. Y al ganar energía cinética, frecuencia de vibración, nosotros vemos que lo que metimos al microondas se calentó. ¿Sí? Porque ahí la energía se la estoy aportando para que puedan vibrar las moléculas. Es un buen tema para pensar y tratar de clarificarlo y si no traer las preguntas que se vayan planteando. En el estado, me pregunta Matías, el estado estándar va a ser la forma más común de esa sustancia y más abundante a una temperatura dada, ¿sí? Entonces, normalmente, que si decimos mercurio, ¿sí? El mercurio, su forma más estándar, va a ser como líquido a la temperatura ambiente, ¿sí? Entonces, para una ecuación donde yo necesito para determinar, no sé, el calor de formación, tendrá que ser en su forma más estándar. Si estoy hablando de lo que ocurre dentro pasaba antes había todo un tipo de lámparas que tenían gas de mercurio. Bueno, ¿qué pasa ahí adentro cuando el mercurio está como gas? ¿Sí? Entonces, bueno, eso es determinar un calor de reacción, no es que estoy trabajando con la determinación de calores de formación estándar. No, en la tabla los elementos son estándar, nada más que pueden estar muchas veces en distintos estados de agregación o pueden ser distintos variedades alotrópicas. Acuérdense que a veces los elementos, sobre todo cuando hablamos de elementos, pueden tener distintos estados alotrópicos, ¿sí? Entonces, eso va a hacer también que vaya, que eso varíe. Pero bueno, básicamente lo de las tablas van a ser
estado de referencia que yo puedo ocupar. ¿Mm? Ulises, no sé si cortaste la grabación. No, pero corto. Sí.